El Príncipe de Niccolò Maquiavelo se erige como un clásico atemporal en la filosofía política, ofreciendo una exploración franca del poder, el liderazgo y el arte de la política. Escrito a principios del siglo XVI, la obra ha cosechado tanto admiración como críticas por su enfoque pragmático de la política. En esta revisión, profundizaremos en las ideas principales presentadas por Maquiavelo, desentrañando las capas de sabiduría que continúan resonando a lo largo de los siglos. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. La naturaleza del poder. La exploración de Maquiavelo sobre el poder en El Príncipe no solo sirve como el tema fundamental, sino que también revela una comprensión matizada de sus complejidades inherentes. Para Maquiavelo, el poder no es simplemente un resultado deseable, es el objetivo supremo para los gobernantes. Él enfatiza que los líderes deben centrarse de manera inquebrantable en adquirir y mantener el poder, considerándolo su preocupación principal e inflexible. Al adoptar una postura realista, Maquiavelo se aparta de las normas morales convencionales, afirmando que la búsqueda del poder a menudo exige estrategias amorales. Esta perspectiva sin remordimiento subraya su creencia de que los líderes deben ser pragmáticos, dispuestos a navegar por la intrincada red de la política con una comprensión despiadada de la realpolitik. La afirmación de Maquiavelo de que los gobernantes deben emplear cualquier medio necesario para asegurar su posición refleja un alejamiento drástico de las nociones idealistas de liderazgo. En su perspectiva pragmática, se insta a los líderes a trascender los límites morales tradicionales, abrazando el dictum maquiavélico de que el fin justifica los medios. Este compromiso inquebrantable con la búsqueda del poder, independientemente de las limitaciones morales, caracteriza la contribución perdurable de Maquiavelo al discurso sobre la gobernabilidad y la política. Los fines justifican los medios. La defensa de Maquiavelo de que los fines justifican los medios en El Príncipe se erige como un aspecto provocador y perdurable de su filosofía política. Este dictum encapsula su creencia de que los líderes deben estar dispuestos a trascender los límites morales convencionales cuando el objetivo principal es la preservación del control y la estabilidad. En su enfoque pragmático, Maquiavelo sostiene que las exigencias del liderazgo requieren una cierta flexibilidad moral, donde el bien supremo justifica acciones que de otra manera podrían considerarse éticamente cuestionables. Además, el llamado de Maquiavelo a que los líderes sean pragmáticos y adaptables subraya su reconocimiento de la naturaleza dinámica e impredecible de la política. Según su perspectiva, los líderes deben poseer un conjunto político versátil, utilizando estratégicamente tanto la virtud como el vicio para navegar por el intrincado paisaje del poder. Esta dualidad pragmática, donde la moralidad está subordinada a la búsqueda de objetivos políticos, refleja la profunda comprensión de Maquiavelo sobre las realidades pragmáticas enfrentadas por los gobernantes. Si bien la noción de que los fines justifican los medios ha suscitado debates morales a lo largo de los siglos, la postura sin remordimientos de Maquiavelo perdura como una afirmación audaz de las duras realidades inherentes al ejercicio del poder. Desafía a los líderes a tomar decisiones difíciles en la búsqueda de estabilidad y control, obligándonos a lidiar con las ambigüedades morales que a menudo acompañan al ejercicio de la autoridad política. Realismo político. El concepto de realismo político de Maquiavelo en El Príncipe se erige como una guía temporal para los líderes, alentando una evaluación lúcida del terreno político. En su advertencia a los gobernantes, Maquiavelo subraya la imperativa percepción del paisaje político tal como realmente es, sin nublarse por pensamientos ilusorios o nociones idealistas. Este enfoque realista desafía a los líderes a enfrentar las realidades a menudo crudas e impredecibles de la vida política, reconociendo que una gobernanza efectiva exige una comprensión sin barnices de las circunstancias prevalecientes. Además, la insistencia de Maquiavelo en la adaptabilidad y el ingenio estratégico amplifica la importancia del realismo político. Sostiene que los líderes deben ser ágiles en su enfoque, reconociendo la naturaleza cambiante de la política.
La observación aguda del comportamiento humano se convierte en una habilidad crítica, permitiendo a los líderes discernir alianzas cambiantes, posibles conflictos y oportunidades emergentes. El llamado de Maquiavelo a que los gobernantes actúen de acuerdo con las dinámicas del poder refleja una aguda conciencia de las complejidades que definen las relaciones políticas. En esencia, el realismo político, tal como lo articula Maquiavelo, sirve como una guía pragmática para los líderes que navegan el laberinto de la gobernabilidad. Al instar a los gobernantes a comprender el paisaje político con claridad sin filtros y a adaptar sus estrategias en consecuencia, Maquiavelo ofrece percepciones perdurables sobre el arte y la ciencia del liderazgo efectivo. Esta perspectiva realista sigue siendo un referente valioso para los líderes que buscan navegar las complejidades de las dinámicas de poder con sagacidad y previsión estratégica. Fortuna y virtud. La exploración de Maquiavelo sobre la delicada interacción entre fortuna y virtud en El Príncipe proporciona una perspectiva matizada sobre los factores que influyen en el éxito de un líder en el ámbito político. Reconociendo que la fortuna, representando circunstancias externas más allá del control individual, es una fuerza inherente, Maquiavelo sostiene que las cualidades virtuosas y las acciones de un gobernante son igualmente cruciales para dar forma a su destino. En el marco de Maquiavelo, un líder hábil es aquel que navega con destreza la naturaleza caprichosa de la fortuna. Mientras que los eventos externos pueden presentar oportunidades y desafíos, las virtudes del gobernante se convierten en la brújula que guía sus decisiones y acciones. El énfasis de Maquiavelo en la virtud subraya la importancia de cualidades personales como la sabiduría, el coraje y el acumen estratégico en la influencia de los resultados. Al reconocer el papel de la fortuna, Maquiavelo suaviza la visión determinista del éxito, enfatizando que incluso los líderes más virtuosos pueden enfrentar circunstancias imprevistas. Sin embargo, es a través del cultivo y la aplicación de la virtud que un gobernante puede ejercer control sobre su destino. Esta dualidad de fortuna y virtud introduce una tensión dinámica, desafiando a los líderes a equilibrar la adaptabilidad con un compromiso firme con la conducta ética. En esencia, la exploración de Maquiavelo sobre fortuna y virtud invita a los líderes a navegar las corrientes impredecibles de la vida política con una comprensión perspicaz tanto de las circunstancias externas como de las cualidades inherentes que dan forma al liderazgo efectivo. Esta perspectiva matizada fomenta un enfoque integral de la gobernabilidad, donde la virtud se convierte en el ancla en el flujo y reflujo de la fortuna, permitiendo a los gobernantes hábiles dirigir su curso con sabiduría y propósito. Liderazgo efectivo. La exploración de Maquiavelo sobre el liderazgo efectivo en El Príncipe se sumerge en la intrincada dinámica del gobierno, revelando un enfoque estratégico que reconoce las dualidades inherentes al ejercicio del poder. En el centro de su discurso se encuentra el delicado equilibrio entre crueldad y compasión, una dicotomía que, a los ojos de Maquiavelo, define la esencia de un liderazgo exitoso. Maquiavelo aboga por un estilo de liderazgo que se adapte a las exigencias del panorama político, enfatizando la necesidad de fuerza y firmeza cuando las circunstancias lo demanden. El autor sostiene que los gobernantes deben ser juiciosos en mostrar compasión, advirtiendo contra la bondad excesiva que los podría hacer susceptibles a la explotación. Su postura pragmática sobre el liderazgo trasciende las normas morales convencionales, proponiendo una comprensión matizada del papel del gobernante. Desde la perspectiva de Maquiavelo, los líderes efectivos deben transitar la línea fina entre ser temidos y amados. Aunque reconoce el atractivo de ser amado por los súbditos, afirma pragmáticamente que el miedo es un instrumento más confiable para mantener el control. Su famoso adagio, es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas, encapsula el realismo crudo que subyace a su consejo a los gobernantes. Este dictum refleja la creencia de Maquiavelo de que el miedo infunde obediencia y disuade desafíos, proporcionando una base más segura para el liderazgo. Además, el énfasis de Maquiavelo en el miedo no es un respaldo al gobierno tiránico, sino más bien un reconocimiento de las realidades políticas donde la autoridad de un gobernante debe consolidarse y protegerse. Sostiene que un líder debe evitar acciones que provoquen odio generalizado,
pero al mismo tiempo no debe rehuir tomar decisiones difíciles que puedan infundir miedo tanto en adversarios como en súbditos. Al abogar por un enfoque equilibrado de liderazgo, Maquiavelo reconoce la naturaleza dinámica y a menudo peligrosa de la autoridad política. Los líderes, en su estimación, deben poseer la sagacidad para discernir cuándo ejercer compasión y cuándo ejercer autoridad con firmeza. Esta comprensión pragmática del liderazgo efectivo ha dejado una huella indeleble en el pensamiento político, desafiando a los gobernantes a navegar la intrincada red de relaciones de poder con una mentalidad perspicaz y adaptativa. En conclusión, el discurso de Maquiavelo sobre el liderazgo efectivo trasciende las nociones simplistas de benevolencia o crueldad. Es una exploración matizada y pragmática de las complejidades inherentes al ejercicio del poder. Al abogar por un equilibrio entre crueldad y compasión, Maquiavelo ofrece una guía temporal para los líderes que navegan el terreno intrincado de la gobernabilidad, recordándoles que el éxito a menudo radica en la habilidad para adaptar su estilo de liderazgo a las dinámicas siempre cambiantes de la política. El arte de la guerra. La profunda exploración de Maquiavelo sobre el arte de la guerra en El Príncipe subraya la conexión inseparable entre la estrategia militar y la gobernabilidad efectiva. En las páginas de su tratado, no solo reconoce la guerra como un componente intrínseco de la política, sino que la eleva a un papel fundamental en el éxito o fracaso de un gobernante. Para Maquiavelo, el dominio de los asuntos militares por parte de un líder es innegociable, sirviendo como el eje central para la preservación de su reinado. Central en la doctrina militar de Maquiavelo es la insistencia en mantener un ejército formidable. Argumenta que la fuerza de un gobernante es directamente proporcional al poder de sus fuerzas armadas. Este énfasis en la destreza militar no es simplemente una afirmación de poder por el poder mismo, sino un reconocimiento pragmático de que un Estado bien defendido está mejor posicionado para resistir amenazas externas y disidencia interna. Además, Maquiavelo se sumerge en las complejidades estratégicas de las alianzas, reconociendo las dimensiones diplomáticas de la guerra. Sostiene que un gobernante debe navegar la intrincada red de alianzas con sagacidad, forjando asociaciones estratégicas que fortalezcan su posición y resguarden sus intereses. Esta comprensión perspicaz de las alianzas como una herramienta de la diplomacia estatal refleja el enfoque matizado de Maquiavelo hacia la naturaleza multifacética del poder. A los ojos de Maquiavelo, un gobernante que descuida el arte de la guerra pone en peligro los cimientos mismos de su reinado. Esta advertencia no es simplemente una precaución contra la agresión externa, sino un reconocimiento de la naturaleza volátil de la política, donde la fortaleza militar actúa como un elemento disuasorio y un medio para preservar la estabilidad interna. Así, el arte de la guerra, según lo expuesto por Maquiavelo, emerge como un aspecto integral del gobierno efectivo, exigiendo una visión estratégica que se extiende más allá de los confines del campo de batalla y permea cada aspecto del liderazgo político. Fortificaciones y Fuerzas Armadas. La doctrina militar de Maquiavelo enfatiza significativamente la relación simbiótica entre las fortificaciones y unas fuerzas armadas robustas, constituyendo un escudo formidable para el dominio de un gobernante. Su consejo subraya la imperativa estratégica de mantener una defensa sólida como un aspecto integral de la gobernabilidad efectiva. Las fortalezas y un ejército bien entrenado, según la visión de Maquiavelo, son instrumentos indispensables para asegurar la estabilidad y longevidad de un Estado. Maquiavelo se sumerge en detalles meticulosos sobre la implementación estratégica y administración de fortificaciones, reconociéndolas como activos estratégicos que disuaden amenazas externas. La consideración cuidadosa de los aspectos geográficos y tácticos de las fortificaciones refleja su enfoque pragmático de los asuntos militares, donde la preparación y las capacidades defensivas de un gobernante son primordiales. Al abogar por una combinación potente de posiciones fortificadas y un ejército entrenado, Maquiavelo proporciona a los gobernantes un plan para resguardar sus territorios y navegar las complejas realidades del poder político. Adaptabilidad y flexibilidad. El llamado de Maquiavelo a la adaptabilidad y flexibilidad en el liderazgo revela una aguda comprensión de la naturaleza dinámica de la política.
Reconociendo la inevitabilidad del cambio, insta a los gobernantes a ser ágiles en sus procesos de toma de decisiones. Ya sea enfrentando disidencia interna o amenazas externas, la capacidad de un líder para adaptarse a circunstancias cambiantes se convierte en el eje central de una gobernabilidad efectiva. En la visión pragmática de Maquiavelo, la adaptabilidad no es signo de debilidad, sino una imperativa estratégica. Los gobernantes deben poseer la perspicacia para anticipar cambios en el panorama político y la flexibilidad para recalibrar sus estrategias en consecuencia. Este énfasis en la adaptabilidad se alinea con su tema más amplio de realismo político, donde se espera que los líderes naveguen las complejidades de las dinámicas de poder con agudeza y capacidad de respuesta. En última instancia, la defensa de Maquiavelo por la adaptabilidad refuerza la noción de que un liderazgo exitoso requiere más que un conjunto fijo de principios. En cambio, exige un enfoque dinámico y receptivo que se alinee con las corrientes siempre cambiantes de la realidad política, asegurando que las decisiones sirvan al mejor interés del Estado, incluso frente a la imprevisibilidad. Controversias y críticas. El Príncipe se erige como una obra seminal en filosofía política, aunque su legado no carece de controversias y críticas. Los detractores sostienen que la perspectiva de Maquiavelo sobre la moralidad y la ética es excesivamente cínica, encapsulando un mundo maquiavélico que aparentemente justifica comportamientos despiadados en la búsqueda del beneficio político. La acusación de cinismo surge de la defensa de Maquiavelo por el uso pragmático del poder, incluso si implica dejar de lado normas morales convencionales. Por otro lado, los defensores argumentan que el realismo de Maquiavelo ofrece una lente crucial y sin adornos para ver la intrincada tela del liderazgo. Sostienen que sus percepciones, aunque crudas, proporcionan una comprensión invaluable de las complejidades inherentes a la gobernabilidad. En lugar de abogar por la crueldad por sí misma, el realismo de Maquiavelo se percibe como un llamado para que los líderes naveguen los desafíos prácticos de la política con una conciencia clara de las realidades a menudo duras que enfrentan. Las controversias en torno a El Príncipe persisten, generando debates continuos sobre los límites éticos de la conducta política. La obra de Maquiavelo, aunque divisiva, sigue siendo un referente en las discusiones sobre el liderazgo, obligando a académicos, formuladores de políticas y pensadores a lidiar con las preguntas perdurables que plantea sobre la moralidad y el pragmatismo inherentes en la búsqueda y ejercicio del poder político. Legado e influencia. El Príncipe se erige como un faro atemporal, dando forma al paisaje intelectual a lo largo de los siglos. Su influencia perdurable trasciende la era de Maquiavelo, resonando en las obras de filósofos subsiguientes como Thomas Hobbes. La exploración de la autoridad y el poder iniciada por Maquiavelo continúa inspirando a teóricos políticos, líderes y estrategas. Su escrutinio sin reservas de las realidades prácticas del gobierno consolida su legado, dejando una impronta indomable en el pensamiento político. Como guía siempre relevante para las complejidades de las dinámicas de poder, el Príncipe permanece como un pilar, desafiando e informando el discurso sobre el liderazgo y la gobernabilidad.